Muy buenas tardes con todos. Es importante sobre todo agradecer la invitación al instituto, a este importante taller que hablaremos sobre las medidas cautelares, un análisis práctico y sobre todo más que todo un arte para desenvolver los problemas y también el respeto al derecho para entender cuáles son las consecuencias de aquellas medidas cautelares dentro del aspecto constitucional. Creo que este taller es importante para los estudiantes que están adentrándose en la materia constitucional. ¿Por qué? Porque entender cuáles son los aspectos relevantes de las medidas, cuál es su finalidad, cuál es su característica, cuál es el abuso que se puede incurrir en ella. Entonces es importante entender que esta capacitación en la cual vamos a formar parte hoy, que les invito a todos ustedes, tengan el pleno conocimiento de este tipo y sobre todo sea un aspecto fundamental para su desarrollo profesional. Me presento, por mi parte soy el doctor Jimmy Moreno Villarreal, experto en materia penal, constitucional, derechos humanos y reparación integral. Es importante hablar sobre todo de las medidas cautelares desde un concepto en lo cual dentro de esta capacitación a la cual yo les invito a que ustedes sean parte, se divide en varias etapas, ¿no? Uno es conocer las características de las medidas cautelares, el fin de las medidas cautelares, también como en ejercicios prácticos en los cuales ustedes podrán observar con sentencias, incluso reales, en las cuales se han aplicado las medidas cautelares por parte de la Corte Constitucional. Obvio que observando criterios en los cuales tanto se ha tomado instrumentos internacionales como que para ser efectivos dentro de nuestro contexto nacional. Entonces, por esa parte es importante entender que las medidas cautelares son instrumentos o sobre todo para proteger un derecho, ¿ya? Dentro de este curso vamos a ampliar eso, vamos a entender qué tipo, ¿ya? De derechos en amplia tiene que darse con la medida cautelar y por qué, cuál es la finalidad y sobre todo la real característica de una medida cautelar. A breve síntesis podemos hablarles un poco el tema de la temporalidad para que vayan teniendo conocimiento de por ¿ya? ¿Y por qué hablamos de temporalidad? Es por la finalidad y lo que va a proteger la medida cautelar, que tiene que ser rápida, eficaz e inmediata, que son algunas de las características que hablaremos dentro de este presente taller. A la vez también cuándo deben solicitar las medidas cautelares y en base a qué articulados de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Saben que es la norma que rige el tema de garantías jurisdiccionales para diferenciar a las medidas cautelares de una garantía jurisdiccional también y del procedimiento de una de ellas normado y sobre todo que busca resolver un problema final. ¿Ya? Entonces, por eso es importante y en este contexto hablar de las medidas cautelares en ese concepto que sean empleadas para proteger los derechos, ¿no? Y cómo ustedes como abogados que están impulsando en el aspecto constitucional poder aplicarlas correctamente siempre que ustedes van a conocer qué es una medida cautelar, cómo se aplica una medida cautelar, la característica y la finalidad de la medida cautelar para que no puedan y sobre todo para que puedan aplicar correctamente eso y no puedan incurrir en un abuso del derecho. ¿Por qué? Porque como les comento en este taller vamos a traer ejercicios prácticos en los cuales yo les voy a enseñar cómo no abusar del derecho, ¿ya? Porque el momento que ustedes pueden presentar una medida cautelar y no aplicando la finalidad de la misma en el tema de temporalidad, en el tema de que lo que se busca proteger sea sobre todo sobrellevar aquello, incluso puede existir una sanción hacia los abogados que han incumplido con aquello. Entonces también por eso es importante, yo les traigo un caso práctico que hablaremos dentro de este taller, donde eh, analizaremos el tema de una institución que presenta una medida cautelar y cómo incluso el abuso de los operadores de justicia, incluso hubo un abuso de por parte del juez que aplicó indebidamente, es decir, extralimitó ya la aplicación de la medida cautelar buscando otro tema que no es la propia finalidad de la medida cautelar. Y como el abogado también incurrió o sobre todo llevó al juzgador a que pueda aplicar correctamente. Entonces, dentro de este taller es importante la verdadera aplicación de la medida cautelar. Hoy vemos en la realidad también cómo se solicita, incluso en temas que vemos de relevancia actual nacional, cómo la aplicación de las medidas cautelares son solicitadas a los jueces constitucionales, ¿no? En los cuales un juez que ya conoce el tema de garantías jurisdiccionales o cualquier otro tipo de ellas, se convierte en un juez constitucional. Incluso vemos que hasta el propio Pleno de la Corte Constitucional conoce el tema de las medidas cautelares. Entonces, por eso es importante que ustedes como estudiantes
de la materia de constitucional aprendan esto y sobre todo en este ejercicio práctico, en este taller, es llamativo para todos ustedes para que puedan perfeccionar sus ejercicios en el tema del litigio constitucional y entender el propio concepto de las medidas cautelares y la diferencia de diferentes garantías reales, a diferencia de la acción de protección, del habeas corpus, del habeas data, ya que les permite entender la finalidad concreta de las medidas cautelares. Les invito a todos a que formen parte de este taller en el cual, como les comento, vamos a tratar el tema de la finalidad y las características esenciales de las medidas cautelares para que puedan aplicarlas correctamente en sus casos en materia constitucional. Y hoy, sobre todo, en nuestro contexto real nacional, que es de gran importancia que tengan el pleno conocimiento para que no abusen del derecho y sobre todo de este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque la desnaturalización de las medidas cautelares se puede dar principalmente donde se aplican o sobre todo quieran exceder su función principal o su función protectora, que es proteger los derechos de las personas ante una posible vulneración o sobre todo detener en el caso que ya se esté vulnerando hasta que se resuelva el fondo de las mismas. Entonces, con esto se manifiesta que tiene que darse un mecanismo adecuado para el tratamiento de las medidas cautelares y entender la propia diferencia para que ustedes puedan solicitar las mismas. Es importante, sobre todo como abogados, que ustedes sí tengan ese pleno conocimiento y por eso les invito a todos a que formen parte de este taller y sobre todo vamos a ir construyendo una verdadera aplicación del derecho constitucional. Muchas gracias también a todos los que van a participar. Es importante que podamos abarcar este tema, puesto que es un enlace que las medidas cautelares van a encontrarlas en diferentes garantías jurisdiccionales, como les comentaba, en la acción de protección, en la acción de habeas data, en el habeas corpus, incluso en todo ese tipo de garantías jurisdiccionales, cómo han sido mal vistas o tergiversadas la finalidad de estas medidas. Por eso es importante que pongan mucha atención a esta clase para que puedan entender las diferencias y la aplicación adecuada de las medidas cautelares. Muchas gracias, nos vemos pronto en este taller organizado por el instituto y sobre todo les recomiendo a todos ustedes una lectura comprensiva de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, de jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual hablaremos concretamente de este tipo de medidas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Será un gusto compartir conocimientos con cada uno de ustedes para hablar y sobre todo para aclarar cualquier tipo de dudas en la aplicación de este tipo de medidas.